la vida, a menudo nos encontramos rodeados de enemigos invisibles, batallas que no podemos ver pero que sentimos muy cerca, como si una sombra pesada se extendiera sobre nosotros. En tiempos antiguos, los reinos vivían inmersos en guerras constantes y en medio de esos conflictos, la voz de Dios se alzaba a través de sus profetas. Uno de estos profetas fue Eliseo, un hombre cuya conexión con lo divino lo hacía capaz de percibir lo que otros no podían. En esta historia, cuando el reino de Israel parecía estar a punto de caer, fue la intervención de Dios, a través de Eliseo, lo que cambió el curso de los eventos de una manera que nadie esperaba. Lo que parecía ser el final, se transformó en un recordatorio del poder y la gracia que habitan en lo invisible. Era una noche densa y cargada de una extraña quietud. Los muros del palacio del rey de Aram guardaban secretos oscuros, como si las mismas piedras estuvieran impregnadas de traición y maldad. En una de las cámaras interiores, el rey deliberaba con sus ministros, sus ojos brillando con una mezcla de astucia y crueldad. El fuego que iluminaba la sala proyectaba sombras danzantes en las paredes, y cada palabra que salía de su boca parecía un eco de algo más profundo, algo peligroso. «Vamos a acampar en tal lugar», dijo el rey con voz baja pero firme, casi como si temiera que hasta los vientos pudieran escuchar sus planes. Los ministros asintieron en silencio, cómplices de una estrategia que, a sus ojos, significaba la destrucción inminente de Israel. Sin embargo, mientras en esa sala el rey de Aram trazaba los movimientos de su ejército, había una fuerza más allá de su comprensión que estaba vigilando. A kilómetros de distancia, en Israel, el profeta Eliseo estaba en contacto con lo divino. Cada plan urdido en las sombras del palacio arameo era revelado a él por Dios mismo. Eliseo, con la serenidad que son aquellos que confían plenamente en el poder celestial pueden tener, envió un mensaje al rey de Israel: «Procura no pasar por este sitio, porque los arameos están descendiendo hasta allá». El rey de Israel, aunque incrédulo al principio, decidió seguir las indicaciones de Eliseo. Envió tropas a investigar, y para su asombro, los arameos estaban exactamente donde el profeta había dicho. Lo que comenzó como una simple advertencia, pronto se convirtió en una rutina. Una y otra vez, Eliseo advertía al rey de Israel sobre los movimientos enemigos, y una y otra vez, el rey evitaba caer en las trampas que el enemigo les tendía. El rey de Aram, un hombre acostumbrado a la victoria, comenzó a sentir que algo extraño estaba ocurriendo. Era imposible que Israel, un reino que ya había considerado debilitado, pudiera estar evadiendo sus emboscadas de manera tan precisa. ¿Quién estaba traicionando sus planes? ¿Cómo era posible que el enemigo siempre supiera dónde atacar y dónde no? La ira empezó a hervir dentro de él, consumiéndolo desde lo más profundo de su ser. Finalmente, en un estallido de frustración, convocó a sus ministros, golpeando la mesa con furia. «¿Quieren decirme quién está informando al rey de Israel?», gritó. Sus ojos ardían de desconfianza, y la sala entera pareció tensarse bajo el peso de su sospecha. Un silencio sepulcral cayó sobre los ministros. Ninguno de ellos se atrevía a hablar, temerosos de la reacción de su rey. Finalmente, uno de ellos, reuniendo todo el valor que podía encontrar en su interior, dio un paso adelante. «Nadie, mi señor y rey», dijo, con una voz apenas audible, pero lo suficientemente firme para ser escuchada. «El responsable es Eliseo, el profeta que está en Israel. Él le comunica todo al rey de Israel, incluso lo que usted dice en su alcoba». El rostro del rey se tornó de sorpresa a furia contenida. Un profeta, un hombre de Dios, estaba interfiriendo en sus planes. Pero esto no lo disuadió. En lugar de amedrentarse, decidió que debía actuar con rapidez.
«Averigüen dónde está», ordenó con un tono tan frío como el acero. «Mandaré a capturarlo». Pronto llegaron las noticias. Eliseo estaba en Dotán. Sin perder tiempo, el rey envió un gran destacamento con caballos y carros de combate. Aquella no sería una captura ordinaria. Había que asegurarse de que el profeta no escapara. Llegaron de noche, en el manto oscuro de la madrugada, cuando el silencio de la ciudad era tan profundo que incluso el más mínimo ruido parecía resonar en el aire. Rodearon Dotán como lobos acechando su presa, esperando el amanecer para actuar. Cuando los primeros rayos de sol comenzaron a iluminar las colinas, el siervo de Eliseo, Giesi, salió de la casa. Sus ojos aún estaban pesados por el sueño, pero en cuanto vio lo que rodeaba la ciudad, el miedo lo despertó de golpe. Un ejército. Un vasto ejército con caballos y carros de combate. La ciudad estaba completamente cercada, no había escapatoria. El terror se apoderó de su corazón. Corrió hacia Eliseo, su voz temblorosa, casi ahogada por el miedo. «Ay, mi señor, ¿qué vamos a hacer?» Era la voz de alguien que veía el final acercarse, que sentía el aliento de la muerte en su nuca. Eliseo, sin embargo, permaneció calmado. Con una paz que parecía casi irreal en medio de la desesperación, miró a su siervo y dijo: «No tengas miedo. Los que están con nosotros son más que ellos». Giesi no podía entenderlo. ¿Qué significaban esas palabras? No había ejército alguno con ellos, solo los dos, solos ante una fuerza imparable. Pero antes de que pudiera responder, Eliseo hizo algo extraordinario. Levantó su mirada al cielo y oró: «Señor, ábrele los ojos para que vea». En ese instante, los ojos de Giesi se abrieron a una realidad que no podía haber imaginado. Todo alrededor de la ciudad, en las colinas, estaban llenas de caballos y carros de fuego. Un ejército celestial, resplandeciente y poderoso, rodeaba a Eliseo. Lo que antes parecía ser una derrota segura, ahora se revelaba como una muestra del inmenso poder de Dios. Los ejércitos del Señor estaban allí, invisibles a los ojos humanos, pero más reales que cualquier amenaza terrenal. Mientras los arameos avanzaban, confiados en su victoria, Eliseo volvió a orar, esta vez en un tono más grave: «Señor, castiga a esta gente con ceguera». De inmediato, una oscuridad profunda cayó sobre los soldados. Los arameos, que segundos antes marchaban con determinación, ahora tropezaban y se tambaleaban, incapaces de ver ni siquiera un paso delante de ellos. Eliseo, tomando control de la situación, se acercó a ellos con una calma calculada. «Esta no es la ciudad a donde iban, han tomado un camino equivocado. Síganme, que yo los llevaré a donde está el hombre que buscan». Sin saberlo, los arameos, ahora cegados y desorientados, confiaron en Eliseo. Como ovejas siguiendo a un pastor, caminaron hacia lo que pensaban sería la resolución de su misión, pero en realidad estaban siendo conducidos directamente a Samaria, la fortaleza del reino de Israel. Cuando llegaron a Samaria, Eliseo oró una vez más: «Señor, ábreles los ojos para que vean». Al instante, la visión regresó a los soldados arameos, y con horror se dieron cuenta de que estaban en el corazón de la ciudad enemiga. Rodeados por las tropas de Israel, su destino parecía sellado. El temor se extendió como un veneno por sus venas. Este debía ser su final. El rey de Israel, viendo sus enemigos indefensos ante él, no pudo contener su emoción. «Los mato, mi señor, los mato». La ansiedad en su voz era palpable, como si no pudiera creer que tenía la oportunidad de acabar con sus enemigos en ese preciso momento. Pero Eliseo, con la sabiduría de lo alto, detuvo al rey. «No,
no los mates. ¿Acaso los has capturado con tu espada y tu arco para que los mates? Mejor sírveles comida y agua para que coman y beban, y luego vuelvan a su señor. El rey, aunque sorprendido, obedeció. En lugar de derramar sangre, ofreció un banquete a sus enemigos. Los arameos, que apenas momentos antes habían estado preparados para luchar y morir, ahora comían en la mesa de su adversario. Y cuando terminaron, fueron liberados y enviados de regreso a su tierra. Lo que podría haber sido una masacre, terminó siendo un acto de misericordia que desarmó los corazones de los enemigos. El poder de Dios se manifestó no solo en la protección divina, sino en el llamado a la paz. Eliseo demostró que la verdadera fuerza no está en la espada, sino en la capacidad de mostrar compasión incluso hacia aquellos que nos buscan para hacer daño. En nuestra vida, enfrentamos batallas que parecen imposibles de ganar. Sin embargo, esta historia nos recuerda que hay fuerzas invisibles a nuestro alrededor y que cuando confiamos en Dios, no importa cuán grande sea el ejército que nos rodee, que Él siempre está con nosotros, protegiéndonos y guiándonos hacia la victoria. Si esta historia te ha inspirado, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Palabra de Vida. Comparte este mensaje y ayúdanos a difundir el amor y la misericordia de Dios. Hasta la próxima.